Hola, bueno, mira, vamos a seguir con la parte de los elementos de la gráfica en general, o sea, de las funciones en general. En este caso vamos a continuar con el concepto de monotonía y los conceptos de extremos, cosa que ya sabéis por otra parte. Vamos, ¿qué es la monotonía? La monotonía es cuando una función es creciente o decreciente. ¿Qué significa creciente? Creciente significa que va hacia arriba, decreciente significa que va hacia abajo. Las gráficas siempre se leen, por si no lo he dicho antes, las gráficas siempre se leen de izquierda a derecha, ¿vale? Siempre en el sentido en que escribimos, de izquierda a derecha. Lo digo porque una cuesta arriba alguien puede verla así, pero dice, hombre, es que si empiezo por aquí es cuesta abajo. No, la gráfica siempre es de izquierda a derecha. Entonces, la definición más o menos rigurosa es lo que quiero enseñar ahora, porque evidentemente el concepto yo creo que todos lo tenéis claro. ¿Qué es una definición rigurosa? Pues una definición donde, digamos, aparecen los conceptos con un poquito más de lenguaje matemático, ¿vale? Pero la idea es la misma, la idea es lo fundamental, pero por lo menos quiero que aprendáis algo más. Vamos a ver, ¿qué es una función creciente? Evidentemente es una función que va así, ¿vale? Una función que va subiendo. Y una función decreciente, pues una función que viene así, una función que va decreciendo. ¿Cómo se caracterizan las funciones crecientes? Las funciones crecientes lo que le pasa es lo siguiente. Lo que le pasa es que si yo cojo cualquier número x sub 1 y un número que sea más grande x sub 2, es decir, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces, ¿qué ocurre con las imágenes? Pues con las imágenes ocurre que si x sub 1 es más pequeño que x sub 2, la imagen de x1 es más pequeña que la imagen de x2. Es decir, la la función mantiene el orden de los números. Es decir, conforme el número es más grande, las imágenes son más grandes. Eso significa que la función sea creciente. ¿Qué significa que la función sea decreciente? Pues evidentemente lo contrario. Que si tengo, x2, que si tengo dos números x1 más pequeño que x2, entonces la imagen de x1 es más grande que la de x2. Es decir, los números van avanzando, los números siempre van hacia la derecha, los números siempre van avanzando, pero ahora las imágenes van decreciendo. Es decir, la imagen del pequeño es más grande que la del grande. Entonces, la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. ¿Vale? Esto de esta forma, pues yo creo que más o menos se entiende. Fijaros que la imagen de x1 sería esta y la imagen de x2 sería esta, ¿vale? La imagen de x1 sería esta y la imagen de x2 sería esta, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál sería la definición rigurosa, por así decirlo? ¿Vale? No vayáis a asustar con lo que voy a escribir ahora. ¿Cuál sería la definición rigurosa? La siguiente. Fijaros, la función de R en R se dice que es creciente en un intervalo AB, porque en la monotonía siempre se refiere a intervalos, es creciente en un intervalo AB cuando para todo, no sé si alguna vez puse este símbolo significa para todo, es una al contrario, para todo x1 y x2 perteneciente al intervalo, coma, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Y eso pasa para cualquier pareja de puntos que cojáis del intervalo. ¿Vale? Para cualquier pareja de puntos que yo coja el intervalo, si x1 es más pequeño que x2, la imagen de x1 es más pequeño que la imagen de x2. Parece un trabalengua, pero bueno, es un lenguaje formal. Lo importante es la idea, desde luego. Y aquí pues sería lo mismo. F de R en R, f es decreciente en el intervalo AB, cuando para todo pareja de números que yo coja perteneciente a ese intervalo, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. ¿Vale? Esa es la definición rigurosa de lo que es monotonía. Pero insisto, la monotonía es cuando es creciente y cuando es decreciente. Luego están los puntos donde la función cambia de creciente a decreciente, que son los extremos. Los extremos los voy a poner aquí. Los extremos es como se llama a los máximos y a los mínimos.
¿Cuándo una función va a tener un máximo? Pues una función va a tener un máximo en un punto cuando pasa de antes ser creciente a después de creciente. Aquí. ¿Vale? Esto se llama un máximo, vamos a decirlo así, relativo. Después explico qué significa. Máximo relativo. Esto significa que hay un trocito de gráfica, en el que esta función, ¿vale? Vamos a llamar vamos a suponer que es C. Entonces, x igual a c es un máximo relativo, cuando hay un trozo de gráfica donde ese punto es el más alto. No quiere decir que sea el punto más alto de toda la función. Cuando hay un entorno, cuando hay un trozo de gráfica alrededor de ese punto, de forma que ese punto es el más alto de todo en ese entorno. ¿Vale? Entonces, x igual a c un máximo relativo cuando existe un entorno de centro C y radio R, cuando existe un entorno de manera que f de x es más pequeño que f de c para todo x perteneciente al entorno. Esto es una definición un poco fuerte, lo sé, ¿vale? Es decir, cuando hay un trocito de gráfica en el cual ese punto es el máximo. A eso se llama máximo relativo. Si estamos hablando de mínimo relativo, esto sería el máximo relativo, tendría un mínimo relativo cuando en un trozo de gráfica ese punto sería el más bajito. Es decir, cuando yo tengo la gráfica por aquí, hace una cosa así, entonces este punto C es el mínimo cuando x igual a c es un mínimo relativo, cuando existe un entorno alrededor de C, fijaros que el entorno es este, ¿vale? Existe un entorno de centro C, el radio da igual, el que sea, un entorno, de manera que las imágenes son todas mayores o iguales que él en cualquier punto del entorno. ¿Vale? Las imágenes, fijaros que son todas mayores o iguales que él. Eso es lo que significa. La definición esta no me interesa tanto que la aprendáis, desde luego no tenéis que aprenderla, aunque sí sería conveniente que la entendierais, ¿vale? Sería conveniente que la entendierais. Entonces, la idea clara. ¿Cuándo es creciente? Cuando va así. ¿Cuándo es decreciente? Cuando viene para acá. ¿Cuándo tiene un máximo relativo? Cuando hace esto. ¿Cuándo tiene un mínimo relativo? Cuando hace esto, ¿vale? Importante. ¿Qué es en los máximos y los mínimos, en los extremos? La función no es ni creciente ni decreciente. Es donde cambia, ¿vale? Repito, en los extremos, que son los máximos y los mínimos, en los extremos no es ni creciente ni decreciente, ¿vale? ¿Por qué razón he dicho máximo y mínimo relativo? Porque existe otro concepto que es el máximo y mínimo absoluto. ¿Cuánto es máximo y mínimo absoluto? Cuando es el punto más alto, máximo, de toda la gráfica, es decir, voy a pintarlo por aquí. ¿Cuál sería un máximo absoluto? Máximo absoluto. Pues el máximo absoluto se da cuando es el punto más alto de toda la gráfica. Por ejemplo, una función que haga una cosa como esta. Por ejemplo, ¿no? Aquí tendría un máximo relativo. Ese también sería un máximo relativo, pero además sería el máximo absoluto. ¿Vale? Porque es el punto más alto de toda la gráfica. Y lo mismo con el mínimo absoluto. El mínimo absoluto, si yo tengo una función que hace una cosa como esta, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendría un mínimo, aquí tendría un mínimo, y aquí tendría un mínimo también. Esto tendría tres mínimos relativos. Uno de ellos sería el mínimo absoluto, que sería este de aquí. ¿Vale? Bien. Estos son los conceptos de monotonía y extremos. Lo importante de esta pregunta es el vídeo de después, que os digo
cómo se obtienen, cómo se hallan los intervalos de monotonía y los extremos en una función cuando me dan la gráfica. Cuando me dan la gráfica. Si no me dan la gráfica, es un problema aparte que resolveremos un poquito más adelante. ¿Vale? Venga, hasta ahora.